mientras mi hija caminaba hacia el altar con el vestido con el que se suponía que me enterrarían. La observé desde el fondo de la capilla. Se dice que el amor de una madre es incondicional y trasciende toda traición, malentendido e incluso ausencia. Sin embargo, ¿qué pasa si tu propio hijo firma tu certificado de defunción solo para recibir tu valor en papel, con las manos temblorosas en el regazo y el pañuelo negro sobre la frente? Me senté en silencio en el último banco el domingo por la mañana. Hacía años que no había entrado en una iglesia después de la muerte de Harold. El aire denso se arremolinaba con el aroma a incienso y flores, casi estrangulándome. Mientras la música del órgano subía de volumen, mi corazón se aceleró y entonces vi a mi única hija. Tessa, radiante en satén blanco, parecía un ángel al final del pasillo. Su sonrisa era amplia, segura y relajada. No por mí ni por el certificado de defunción falso, ni por los $250,000 del seguro que recibió al declarar que había fallecido solo en un pequeño motel de Oregón, parecía no haber perdido ni una sola noche de sueño. No parecía victoriosa. Además, ¿por qué no iba a hacerlo? Todos le creían. Los visitantes quedaron boquiabiertos al levantarse todos a la vez. Podía oír los rumores: es guapísima. Es una madre pobre. Espero que encuentre la paz. Triste, pero qué día tan bonito. Todos me creían muerta. Sin embargo, no era así. La observé caminar por el pasillo con los pasos majestuosos y elegantes que le había enseñado. Cuando tenía 7 años, ensayábamos caminar como princesas. Reír y balancear cucharas sobre la cabeza en el suelo de linóleo de la cocina. Sus ojos se abrían de par en par al tropezar, caer y alzar la vista hacia mí. Una vez más, mami, decía. La niña había desaparecido. La sustituyó una señora que dijo que yo solo era un cuerpo que podía venderse. Me giré a mi izquierda. Maya Keleman, mi abogada, asintió con firmeza. El agente Dillett, a mi derecha, se puso una mano en el cinturón y susurró: solo di la orden. Esperé. Cuando Tessa llegó al altar, estaba junto al novio, un hombre al que no conocía. Eso era algo que ella se había asegurado. Se miraron con ansiedad, rozándose los dedos. Queridos hermanos, estamos reunidos aquí hoy, dijo el sacerdote. Me levanté en ese momento. Despacio y con serenidad. Caminé por el pasillo. La gente se giró. El sacerdote dejó de hablar. La sonrisa de Tessa permaneció fija. Di un paso al frente varias veces. Disculpen la interrupción, dije con voz tranquila y clara. Simplemente sentí que la difunta madre de la novia debía saludarla. El silencio se rompió como un cristal. Sobresaltos. Se interrumpió un programa. Cuando el novio se retiró, mi hija Tessa palideció como un rayo. La miré fijamente. Permaneció inmóvil un instante. Apretaba su ramo con manos temblorosas mientras su mirada oscilaba entre el abogado, yo y el policía que ahora caminaba por el pasillo detrás de mí. Sus mentiras, su silencio y la ficción que había construido sin mí estaban llegando a su fin en este preciso instante. Cuéntanos desde donde lo ves en los comentarios antes de empezar. Para más historias impactantes, recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte. Porque esta no es solo una historia de traición, es una historia de resurrección. Creí haber creado algo fuerte antes de todo, antes de la policía, antes de los documentos falsificados, antes del espectáculo de la boda. A pesar de no ser ostentosa, mi vida estaba plena. Tenía corazón, ritmo y propósito. Cuando Tessa tenía solo 9 años, mi esposo Harold sufrió un derrame cerebral y falleció, dejándome sola a cargo de criarla. Hacía poco que habíamos pagado la hipoteca de nuestra modesta casa de ladrillo rojo en Pine Creek. Tenía un hijo en 3er grado, un montón de facturas médicas y el corazón roto, todo a la vez. Y además era viuda. Pero seguí adelante. Vendí la camioneta de Harold, trabajé horas extra como profesora de inglés en el instituto y llegué a fin de mes. A pesar de tener poco, conseguí que nuestra casa pareciera acogedora. Tessa nunca se sintió excluida por mi culpa. Hacíamos panqueques juntas todos los domingos por la mañana. Colgaba serpentinas caseras en cada cumpleaños. Me sentaba al borde de su cama y me quedaba allí hasta que se dormía cada vez que gritaba. Ella era la causa de todo para mí. Dios mío. Tessa era inteligente.
Tenía la habilidad de hechizar los dientes de un lobo. Era de esas niñas que convencían a un vecino para que le diera una bola extra de helado o a su maestra para que le dieran un día más para entregar sus tareas. Siempre estaba radiante. Yo lo interpretaba como confianza. Me parecía fuerza. Recibió una beca parcial para la universidad. Gasté todo mi dinero para compensar la diferencia, para mantenerla a flote. Incluso deduje lo justo del seguro de vida que había contratado tras el fallecimiento de Harold. Sonreí tan abiertamente que me dolieron las mejillas durante días después de que se graduara en comercialización de moda. Le ayudé a abrir su tienda en el centro ese verano. Mientras ella estaba afuera, yo atendía la caja registradora, planchaba la ropa con vapor y pintaba los estantes. No me molestaba. Me daba la impresión de que seguíamos siendo un equipo y de que aún me necesitaban. Por aquel entonces, me llamaba a diario. A veces 2 veces al día. Hablábamos de sus nuevas líneas de ropa, del hombre con el que salía y de los reembolsos a los consumidores. La escuché todo el tiempo. Nunca fui una jueza. Solo quería que se sintiera escuchada, protegida y querida, y sinceramente creía que así era en un momento dado. Incluso me dijo, mamá, lo eres todo para mí. No entendía cuánto me aferraba a esa frase. Cuando empezó a visitarme con menos frecuencia, cuando sus respuestas se volvieron secas o cuando decía que estaba demasiado ocupada para pasar a cenar. Se convirtió en una especie de pantalla, una pequeña ficción acogedora que sostenía cada vez que algo me parecía extraño. Sin embargo, no lo cuestionaba. Lo atribuía a la vida, al trabajo y a la edad adulta. En retrospectiva, sin embargo, había pequeñas fisuras. Cuando pasé inesperadamente por su tienda, su ayudante me miró de forma extraña, sugiriendo que no debía estar allí. Una vez decidió pasar la Navidad con sus amigos en Napa en lugar de volver a casa. Sus publicaciones en redes sociales eran más profesionales, incluían sonrisas más disimuladas, menos fotos nuestras y no aparecía yo. Aún así, seguía creyendo que estábamos bien. En su cumpleaños, seguí preparándole su pan de plátano favorito. Cuando cambiaban las estaciones, seguía tejiendo sus bufandas. ¿Cómo las madres hacen eso? Una vez le puse un poco de dinero en el bolsillo del abrigo durante una nevada por si se le habían olvidado los guantes. Incluso cuando nadie los ve, siguen apareciendo. Se aferran a recuerdos que dan la impresión de que el amor nunca termina. Así que pensé que nuestra relación estaba intacta. Pensé que la quietud terminaría, que volveríamos a tomar café y que algún día la ayudaría a elegir su ramo de novia. Nunca imaginé que lo elegiría sin consultarme, ni que usaría mi muerte para obtener dinero. Antes de todo esto, creía que perder la atención de mi hija sería el peor escenario. Sin embargo, no me di cuenta de que estaba perdiendo gradualmente su alma. Y yo ya era desechable para ella. Empezó con algo pequeño, algo tan común que casi no lo noté. Así empieza la traición, silenciosamente, en momentos en que nos disculpamos porque el amor nos enseña a dar el beneficio de la duda. Era finales de primavera, quizá 2 meses después de que Tessa me dijera que estaba comprometida. Recuerdo el sol entrando a raudales en mi cocina mientras removía una sopa. Tarareando una emisora de radio que aún sonaba a Sinatra. Acababa de terminar de tejer un chal de encaje color marfil, de esos que se usan para los hombros de las novias. Y lo doblé y lo guardé en una caja de regalo. Lo até con un lazo y lo dejé junto a la puerta. Estaba tan orgullosa. Cuando la llamé, contestó el segundo timbre. Tessa, le dije, he hecho algo para tu boda. Estaba pensando que podríamos comer juntos esta semana. Me encantaría entregártelo en persona. Hizo una pausa demasiado larga. Qué lindo, mamá, pero la verdad es que tengo pruebas y reuniones con proveedores toda la semana. Estaré abrumada. Dije, disimulando el nudo en el estómago. Bueno, quizá pueda pasarme por la tienda y dejarlo. Suspiró, un suspiro de verdad. Es que ahora mismo estoy un poco caótico. Quizás podría dejarlo en el porche. Dudé. Tessa, es hecho a mano. Me encantaría verte la cara cuando lo abras. Soltó una risita de esas que no llegan a los ojos. Está siendo dramática. Seguro que es preciosa. Mira, te haré una videollamada cuando pueda. Vale. Nunca hicimos esa videollamada. Intenté que no le doliera.
Me dije a mí misma que estaba estresada. Cada novia tiene mucho que hacer, pero algo dentro de mí me picaba, una sensación leve e incómoda, como estar en una habitación que de repente se enfrió. Unas semanas después, le planteé la idea de ayudarla a planificar la ceremonia. Fui cuidadosa y delicada con mis palabras, ¿sabes? Dije mientras nos sentábamos en una cafetería cerca de su boutique, si alguna vez necesitas ayuda con los arreglos, flores, asientos, lo que sea, me encantaría echarte una mano. Podría ser divertido, como en los viejos tiempos. Revolvió el café sin levantar la vista. Gracias, mamá, pero tengo un equipo que se encarga. Además, hoy es mi día. Su voz no era cortante, pero sí firme. Decisiva, metió la mano en su bolso y sacó unas gafas de sol, preparándose para irse. Asentí, intentando sonreír, pero sentía que mi cara no sabía cómo. Claro, solo dilo. Se levantó y me besó la cabeza. Te quiero, dijo con suavidad, ya a medio camino de la puerta. Y así, el momento se esfumó. Esa fue la primera señal de alerta, su discreto desdén hacia mí, no con crueldad, sino con desinterés. No fue lo que dijo, sino lo que no dijo, la calidez que no había. La forma en que sus ojos no buscaban los míos como solían hacerlo cuando quería compartir algo real. No me preguntó cómo estaba. No me agradeció por ofrecerme ayuda. Ni siquiera se tomó el tiempo de terminar su café. Y cuando me quedé de pie viéndole alejarse, me di cuenta, aún no me había invitado a conocer a su prometido. Ni una sola vez. Había sido la primera persona a la que llamó cuando la aceptaron en la universidad, la primera persona con la que lloró después de su primera ruptura. La ayudé a declarar la renta. Le escribí el currículum, una vez conduje 2 horas solo para llevarle sopa cuando tenía gripe, pero ahora era una nota al pie, una formalidad. Esa tarde, caminé a casa en lugar de tomar el autobús. Necesitaba el tiempo, el viento. El ritmo de mis propios pasos para calmar el dolor en mi pecho. Me dije a mí misma que no debía darle demasiadas vueltas. Está ocupada, dije en voz alta, sin dirigirme a nadie. Está construyendo su vida. Eso es bueno. Pero en el fondo, sabía que algo había cambiado. No solo estaba ocupada. Estaba tomando decisiones, poniendo límites. Y con cada límite, me empujaban suavemente hacia afuera. Lo peor, sonreí durante todo el proceso. Fingí que no pasaba nada porque no quería creer que la hija a la que le entregué mi vida estuviera empezando a borrarme. Al principio, lo atribuía al estrés de la boda. Tessa siempre había estado muy nerviosa al hacer malabarismos con los plazos. Primero durante los exámenes, luego durante la inauguración de su boutique. Y ahora esta boda. Así que me dije a mí misma que los silencios, las llamadas perdidas, las respuestas entrecortadas eran temporales. Pero el silencio no desapareció, creció. Empezó con pequeños detalles, fáciles de ignorar si no prestabas atención. Cuando le enviaba mensajes de buenos días. A veces respondía horas después con una sola palabra, ocupada. Cuando le preguntaba por el lugar de la boda, respondía con ya está todo arreglado. No había calidez, nada que compartir, solo paredes. Un día, la llamé solo para escuchar su voz. El teléfono sonó 5 veces antes de saltar al buzón de voz. Su mensaje era alegre y animado. Hola, soy Tessa. Deja tu nombre y te llamaré cuando pueda. Pero ahora me sonaba vacío. No dejé mensaje. Unas horas después. Me envió un mensaje. Estaba en una reunión. ¿Todo bien? Le respondí. Solo quería saludarte. Te extraño. No hubo respuesta, me quedé allí sentada, mirando la pantalla, sintiéndome como si cruzara un cañón que se ensanchaba día a día. La semana siguiente. Intenté visitar su boutique. Había horneado un pan de limón recién hecho, su favorito, y pensé que una visita sorpresa podría recordarle que seguíamos conectadas. Al entrar, la joven del mostrador, una desconocida a la que no conocía, me miró con recelo. Hola, ¿puedo ayudarla? Preguntó. Soy la mamá de Tessa, dije con una sonrisa, solo paso a traerle algo dulce. La chica se movió incómoda. De hecho no está. Creo que está en reuniones toda la tarde. Asentí cortésmente, dejé el pan envuelto en la encimera y dejé mi nombre en una nota adhesiva. Pero al darme la vuelta para irme, capté algo en sus ojos, lástima. Ese destello fugaz de alguien que sabe más de lo que dice, alguien que ve la distancia que yo finjo ignorar.
Esa noche, recibí un mensaje de Tessa: oye, te agradezco el pan. Para que lo sepas. La próxima vez será mejor que llames primero. Últimamente estoy muy ocupada. Espero que estés bien. Ese mensaje me dolió más de lo que admití. Me senté a la mesa de la cocina, mirándola fijamente, mientras el zumbido del refrigerador llenaba el silencio a mi alrededor. No solo me estaban excluyendo, me estaban eliminando. Sin invitaciones a degustaciones de pasteles, sin noticias sobre su prometido, Logan. Sin vínculos madre e hija con la elección de flores solistas de reproducción de música. Todos los momentos que había imaginado durante años desaparecidos. Ni siquiera sabía qué tipo de vestido había elegido. Lo extraño fue que no parecía enfadada conmigo. No hubo pelea ni confrontación, solo un lento ensimismamiento. Como si me estuviera convirtiendo en una extraña. Una llamada sin respuesta. A la vez. Intenté hablarlo con mi hermana Ruth una mañana tomando un café. Frunció el ceño y dio un sorbo a su taza. ¿Le has preguntado si le pasa algo?, dijo Ruth con dulzura. Quizás solo esté abrumada. No sé, dije. Siento que la molesto, incluso cuando solo la saludo. Es tu hija. Me recordó Ruth. No dejes que te deje en la oscuridad. Pero así fue como me sentí, ser trasladada silenciosamente a un rincón oscuro de su vida, donde aún podía verla, pero no me permitían ser vista. No fue crueldad pura. Fue negligencia en su forma más dolorosa, la ausencia de presencia, la forma en que ella siguió viviendo, mientras dejaba claro que yo ya no formaba parte de esa vida. Una noche. Revisé mis viejos álbumes de fotos. Había una foto que me dejó paralizada, Tessa, de 12 años, sosteniendo una taza de mejor hija que había hecho en clase de arte. En el reverso, con letra torcida, había escrito: eres mi persona favorita. Mami. Recorrí las palabras con el dedo y sentí las lágrimas brotar, lentas y amargas. ¿Qué había hecho para pasar de ser su persona favorita a alguien a quien apenas reconocía? Aún no lo sabía, pero esto no era lo peor. La verdadera traición aún estaba por llegar, pero para entonces ya había practicado borrarme emocionalmente. Paso a paso. Simplemente tardé demasiado en darme cuenta. La última grieta en mi corazón no vino de una pelea ni de un mensaje cruel. Vino de un brunch. Tessa me había invitado, sorprendentemente, después de semanas de silencio. Una pequeña reunión con los novios. Había dicho por teléfono con voz vivaz. Nada especial, solo mimosas y pasteles. Puedes pasarte sobre las 10 si quieres. Si quieres. Esa frase se me quedó grabada. Aún así, llegué temprano, con un regalo cuidadosamente envuelto en la mano. Era un medallón de plata con la fecha de su boda grabada. Y dentro había una foto pequeña de ella de bebé en mis brazos. Dudé toda la semana si dárselo en privado o durante el brunch, pero al final elegí la esperanza. Elegí el amor público, me puse mi vestido más bonito, me peiné como solía halagar Tessa y llevé una caja de scones caseros. Sus favoritos de arándanos y limón. Quería parecer parte de su mundo, aunque últimamente me mantuviera al margen. El restaurante era uno de esos lugares nuevos y elegantes con paredes de cristal. Decoración minimalista y camareros que parecían modelos por las noches. Tessa estaba sentada en una mesa larga con 6 de sus amigas, sus damas de honor, todas jóvenes, todas guapas, hablando entre sí, con risas que se extendían por el espacio abierto. Levantó la vista cuando llegué, pero no se levantó. Hola, mamá, dijo, saludando con la mano. Me alegra que hayas venido. Las chicas se giraron para mirarme. Una susurró algo detrás de su servilleta y soltó una risita. Me acerqué con el regalo y los bollitos, intentando mantener una sonrisa firme. Traje una cosita, dije, dejando la caja envuelta sobre la mesa. Tessa la miró como si fuera algo incómodo. No tenías que traer nada. Mamá, dijo. Una de las damas de honor, una chica de rizos perfectos y gafas de sol enormes sobre la cabeza. Intervino, tu mamá es tan anticuada. ¡Qué tierno! La mesa se rió. Me quedé paralizada. No supe si era una broma o una puya. Probablemente ambas. Tessa no me defendió, solo rió entre dientes y dio un sorbo a su mimose. Otra chica abrió la caja sin preguntar. Hoy, un relicario, dijo, levantándolo. ¿Esta eras tú de bebé?, le preguntó a Tessa, mirando la foto. ¿Y esa es tu mamá? Guau,
Parece una pieza de museo. Más risas. Esta vez, Tessa también se rió a carcajadas. Me quedé allí con el corazón latiéndome con fuerza. El aire a mi alrededor se volvió pesado, denso. De repente, me sentí fuera de lugar en todos los sentidos. Mi ropa, mi voz, mi edad. Mi presencia. Pensé que podría ser algo sentimental, dije en voz baja, mientras extendía la mano para recuperar la caja. Pero quizá no sea el momento. No, está bien, dijo Tessa con indiferencia. Sin mirarme a los ojos, solo están jugando, pero yo no estaba bien. Sentía una opresión en el pecho. Tenía la boca seca. La había criado mejor que esto. La había criado con respeto, con empatía. Y aún así, se quedó allí sentada, mientras sus amigas se burlaban de mí como si fuera un objeto de su pasado que le daba vergüenza reclamar. Intenté sentarme para aprovechar el momento. Pero el camarero se acercó y hizo un gesto. Disculpe, señora, solo reservaron para 6. Parpadeé. 6. ¿No 7? Yo no. Ah. Dije en voz baja. Claro. Me di la vuelta para irme. Sentía los zapatos más pesados a cada paso. Justo antes de salir, miré hacia atrás una vez Tessa ya estaba en plena conversación otra vez. Riéndose de otra cosa, el relicario ya se había olvidado sobre la mesa, medio fuera de su caja. Con la cinta colgando como un hilo suelto que nadie se molestaba en rematar. No lloré hasta que llegué al coche. Sentada al volante, contemplando el aparcamiento soleado. Las risas del restaurante aún resonaban en mis oídos. Ese almuerzo me impactó. No fue solo la vergüenza, fue darme cuenta. No solo me estaban ignorando, me ignoraban públicamente, se reían de mí, me trataban como una molestia en una vida que yo mismo había ayudado a construir. Ese fue el momento en que dejé de excusarla, porque el amor no humilla, ni en privado, ni mucho menos delante de desconocidos. Y sí estaba dispuesta a avergonzarme así durante un almuerzo. ¿De qué más era capaz? Estaba a punto de descubrirlo. Después del brunch, algo cambió en mi interior, no de forma drástica. No hubo portazos, ni peleas a gritos. Solo la silenciosa comprensión de que ya no tenía un lugar en la mesa de la vida de mi hija. Aún así, lo intenté una última vez. Una semana. Después, llamé a Tessa y le pedí que almorzáramos. Solo nosotras dos, dije. Sin multitudes, sin amigos. Me gustaría hablar. Hubo una pausa al otro lado. Estoy muy ocupada con la boda, mamá. ¿Puede esperar? No, dije, sorprendiéndome incluso a mí misma con la firmeza de mi voz. De verdad que no puede. Otra pausa. Un suspiro. De acuerdo. El jueves al mediodía, en el Café Bell. Llegué 10 minutos antes. Ella llegó 15 minutos tarde, con gafas de sol puestas, sin apenas levantar la vista del teléfono al sentarse. No tengo mucho tiempo, dijo, saludando al camarero sin siquiera mirarme. Logan me recogerá a la 1. Tenemos una degustación de pasteles. La observé con atención. Estaba despampanante, siempre, pero había una frialdad bajo el esmalte. La niña que me tiraba de la mano en los mercados, la adolescente que lloró en mis brazos después de su primer desamor, no estaba. Solo necesito preguntarte algo, dije, cruzando las manos sobre la mesa. ¿He hecho algo que te haya molestado? Ladeó la cabeza ligeramente. ¿Por qué piensas eso? Porque ya no me hablas. Porque me entero de tus planes de boda por Facebook. Porque dejaste que tus amigos se burlaran de mí en mi cara y no dijiste. Nada te apartó la mirada. Exageras. Lo soy. Por fin me miro a los ojos, y lo que vi en ellos me dejó helado, ni rabia, ni culpa, sino indiferencia. Mira, dijo, este es mi momento, mi boda. Mi vida. No necesito que te involucres en cada detalle. Tú tuviste tu vida, mamá. Déjame tener la mía. Había algo en esas palabras, tuviste tu vida, que me impactó como una bofetada, como si ya estuviera acabado, como si mi relevancia expirara en cuanto ella cumpliera 18. Asentí lentamente. Lo entiendo, dije. Aunque no lo entendía del todo, todavía no comimos en silencio. Apenas probó su ensalada. Apenas me toqué el corazón. Cuando nos levantamos para irnos, metí la mano en mi bolso y saqué un sobre. Dentro había un cheque por $5,000, dinero que había ahorrado durante los últimos 2 años para algo especial, algo para ella. Para esta boda. Lo miro y parpadeo. ¿Qué es esto?
Solo algo para ayudar. Sin compromisos. Lo tomó, sin decir palabra, y lo guardó en su bolso como si fuera un cupón. La vi alejarse. No lloré. No le pedí que se quedara. Simplemente me quedé allí viendo su silueta desaparecer por la esquina esa noche. Volví a casa y me senté en la sala. La casa estaba en un silencio doloroso. Miré la vieja foto de la repisa, Tessa con coletas, abrazándome el cuello. Un dibujo que había hecho en el jardín de infancia seguía colgado en la nevera, mamá y yo, mejores amigas para siempre. Lo quité, no lo rompí, no lo tiré. Simplemente lo doblé y lo guardé en un cajón. Al día siguiente hice algo que no había hecho en años. Preparé una maleta, no una completa, solo para unas semanas, ropa, libros, mi bolsa de tejer. Llamé a mi vieja amiga Cherry, dueña de una villa de 3 pisos en el pueblo vecino y, que solía decirle, cuando necesites un respiro, ven a quedarte conmigo. Contestó al primer timbre, al anochecer. Me fui. No se lo dije a Tessa. No dejé una nota. No sentí la necesidad de darle explicaciones a alguien que ya me había borrado de su vida. Al alejarme de la casa que había construido durante 3 décadas, no estaba enfadado. Estaba vacío, silenciosamente destrozado. Pero en lo más profundo de mí, una brizna de fuerza se despertó. Una voz que susurró: este no es el final. Sigues aquí. Aún no sabía qué me esperaba. No sabía que la peor traición aún me esperaba. Pero una cosa sí sabía, no podía seguir rogando por un lugar en la vida de alguien si ya había decidido que no pertenecía a él. Así que me fui en silencio. Y el mundo, por primera vez en meses, se sintió honesto. La villa que Cherry me prestó era hermosa, demasiado hermosa. De hecho, tenía 3 pisos, madera noble pulida, techos abovedados y un elegante porche envolvente con vista al lago. La belleza no te llena el pecho. No acalla los ecos del rechazo. El silencio era ensordecedor. Cherry intentó alegrar el lugar con flores. Llenó la despensa con mis tés favoritos y me dijo todo lo que debía. Necesitas espacio, me dijo. Tiempo para respirar. Deja que recupere la compostura. Pero la verdad era que no me había ido a esperar a que Tessa recapacitara. Me fui porque no podía soportar otra llamada fría ni una mirada fugaz. No podía seguir fingiendo que su indiferencia no me dejaba sin aliento. Durante la primera semana, intenté mantenerme ocupada. Reordené la estantería. Horneé magdalenas que nunca comía. Organicé el armario de la ropa blanca, pero por mucho que ocupara mis manos, mi mente seguía divagando hacia aquel brunch, hacia su tono de voz en el almuerzo, hacia la mirada en sus ojos cuando me dijo que había perdido la vida. Sus palabras me atormentaban. Para la segunda semana, dejé de cocinar. Dejé los platos en el fregadero. Usé el mismo suéter durante 3 días. Di largos paseos que no parecían ejercicio, solo vagabundeo sin rumbo frente a casas ajenas, con ventanas ajenas iluminadas con familias, cenas y risas, una vida que solía tener. Una tarde, me alejé demasiado y tuve que sentarme en un banco del parque a mitad de camino. Recuerdo haber visto a una joven madre perseguir a su hijo pequeño entre un montón de hojas otoñales. Reía, sin aliento, con las mejillas encendidas de amor. El pequeño se cayó y sin dudarlo lo levantó y le besó la frente. No sé por qué ese momento me destrozó, pero lo hizo. Me senté en ese frío banco de madera y lloré con más fuerza que en años. Ese llanto que sale de lo más profundo, que te sale de las costillas como algo moribundo. Mi bufanda estaba húmeda. Mis ojos hinchados. Debí de parecer loca a los transeúntes, pero no me importó. Lloré porque extrañaba a Tessa. Lloré porque ya no la reconocía. Lloré porque una parte de mí aún se preguntaba qué había hecho mal, en qué había fallado. Más tarde esa noche, saqué un diario viejo que había empacado a última hora. No había escrito en él en más de un año. Hojé las páginas, algunas llenas de listas de la compra y quejas inofensivas, otras con dulces recuerdos. El primer día de colegio de Tessa, la vez que construimos un fuerte de almohadas y nos quedamos dormidos dentro. El cumpleaños que lloró cuando la sorprendí, con un cachorrito al que llamó Muffin. Pasé a una página en blanco. Me temblaban las manos al coger el bolígrafo. Ya no sé quién es, pero recuerdo quién era, y la extraño tanto que me duele. Hice una pausa.
Le di todo lo que tenía, y ahora siento que he desaparecido. Las palabras se derramaron, página tras página: rabia, dolor, vergüenza, amor, arrepentimiento. Llené la mitad del diario. Esa noche, volcando todo lo que había guardado durante los últimos 6 meses. Cuando terminé, me dolían las manos. Sentía el cuerpo pesado. Pero también había algo más, una extraña claridad. Como si le hubiera puesto nombre al monstruo de la habitación. Y ahora que tenía nombre, ya no se sentía tan poderoso. Esa fue la noche en que toqué fondo, no porque no tuviera nada, sino porque me di cuenta de lo vacío que me había dejado sentir. Simplemente intentando permanecer en la vida de otra persona. De esa noche me senté frente al espejo y observé mi propio reflejo, arrugas que no había notado antes. Ojos apagados por tantos días, sin alegría verdadera, una mujer que parecía haber estado conteniendo la respiración demasiado tiempo. Me toqué el pecho. Sigo aquí, susurré. Lo repetí una y otra vez. Como una plegaria que no sabía, que necesitaba. Sigo aquí, sigo de pie, sigo siendo yo. Aún no lo sabía, pero ese momento fue el comienzo de algo nuevo. A veces hay que perder todo lo que creías importante para descubrir de qué estás hecho. Y yo no estaba destinado a desaparecer. Era un martes cuando todo cambió, uno de esos días que empiezan lentos, con cielos nublados, sin citas, sin urgencias. Decidí hacer recado solo para obligarme a salir de casa. No había hablado con Tessa en casi un mes. Y para entonces había dejado de mirar mi teléfono buscando su nombre. No esperaba que pasara nada ese día, pero pasó. Fui a la aseguradora a revisar una pequeña póliza que tenía desde hacía décadas, nada extravagante. Solo un modesto plan de cobertura de viajes que siempre mantenía activo por si alguna vez hacía un crucero llegaba a Irlanda, como soñamos Harold y yo. No la había tocado desde antes del desastre de la boda, pero, por alguna razón, quería ver si seguía activa. Quizás buscaba algo de normalidad, algo en mi vida que no me hubieran quitado ni alterado. La oficina estaba en silencio, paredes beige. El suave zumbido de las impresoras y luces fluorescentes. Esperé 10 minutos antes de que una joven en el mostrador me llamara. El amese. Di un paso al frente con mi identificación en la mano. Solo revisaba una política antigua. Puede parecer una tontería, pero me gusta estar al tanto de todo. Escribió mi nombre en la computadora y se quedó paralizada. Sus dedos flotaban sobre el teclado, con los ojos entrecerrados. Lo siento, dijo. ¿Puede confirmar su fecha de nacimiento? Lo hice. Parpadeó, revisó la pantalla y me miró. Debe haber un error, dijo lentamente. Nuestro sistema lo registra como fallecido. Me reí pensando que bromeaba. Bueno, estoy aquí parada. No, no se rió. Lo siento, señora, pero no es un error administrativo. Alguien presentó una reclamación hace 6 semanas. Adjunta un certificado de defunción. Su expediente ha sido cerrado. Se me encogió el corazón. Me acerqué al mostrador. ¿Quién la presentó? Dudó. No puedo revelar esa información. Me incliné, intentando mantener la compostura. Este es mi nombre, mi política, mi identidad. ¿Y me estás diciendo que alguien fingió que estaba muerta? Puedo llamar a mi supervisor. Se fue. Me quedé allí, atónito, mirando las losetas grises de la alfombra como si pudieran darme alguna explicación. Me sentí mareado, como si el suelo se inclinara. Cuando regresó, un hombre con chaleco azul marino y gafas la siguió. Me llevaron a una oficina lateral y me mostraron el expediente. Allí estaba, mi nombre, mi fecha de nacimiento, mi número de póliza y una copia escaneada de un certificado de defunción. Lugar de fallecimiento, Portland, Oregón. Causa de la muerte, embolia pulmonar. La firma en el formulario de reclamación me revolvió el estómago. Tessa Mese. Había escrito madre fallecida junto a su nombre. Habían enviado el cheque 2 semanas antes a una dirección que no reconocí. No hablé durante casi un minuto. Se me cortó la respiración. Me zumbaban los oídos. Dijo que estaba muerta, susurré. Mi hija me declaró muerta. El supervisor se aclaró la garganta. Señora, le recomiendo que hable con un abogado inmediatamente. Esto es fraude de identidad y posiblemente también fraude de seguros.
Me puse de pie lentamente, con las piernas temblorosas, y salí de la oficina. No volví a casa. No podía. Conduje hasta un parque cercano y me senté en el coche con el motor en marcha. Miré el salpicadero, la luz verde parpadeante de la radio e intenté asimilarlo. Tessa no me ignoró sin más. No me echó de su vida sin más. Me borró del papel. Ante el gobierno y ante una empresa en la que había confiado durante décadas. No me había llamado para darme explicaciones, no había preguntado si estaba bien. Simplemente me dio un cheque por $250,000 y me contó que su madre había muerto lejos. Sola, saqué mi teléfono y busqué la dirección que aparecía en la reclamación, un apartado postal registrado a nombre de Tessa. Cada prueba confirmaba la verdad. No era un error, no era un malentendido. Ella sabía exactamente lo que hacía y pensó que yo nunca lo descubriría, pero lo supe. Y, a partir de ese momento, algo dentro de mí despertó, no solo ira, sino algo más fuerte, determinación. No dormí esa noche. Tras descubrir el fraude del seguro, regresé a la villa y me senté a oscuras. Con los documentos impresos esparcidos sobre la mesa del comedor de Cherry como un arreglo fúnebre por la verdad, se me enfrió el té. Sin embargo, mi mente hervía, la incredulidad se había disipado. El dolor había pasado. Ahora estaba en algo más, algo nuevo, ni rabia ni venganza, algo más frío. Algo más claro, claridad. Fue como si alguien me hubiera dado una vuelta en la espalda y me hubiera dejado plantada. Sentí que la antigua versión de mí misma, la de antes del almuerzo, del silencio, del rechazo, subía como una marea. No era solo la madre a la que había desechado. Era una mujer que había sido utilizada, sobre la que habían mentido. Declarada muerta por dinero y seguía viva y pensante. Abrí mi portátil y busqué un nombre que no había pronunciado en voz alta en años. Maya Keleman. Era una exalumna mía. Hace 25 años. Se sentaba en la primera fila de mi clase de inglés avanzado, con una mente incansable y una mirada que no se perdía nada. Ahora era una abogada en ejercicio con fama de ser callada. Aguda e implacable en los tribunales. Encontré su página web y le envié un mensaje. Asunto, necesito ayuda. Me declaró muerta. Me llamó a la mañana siguiente. Señora Mese. Me llegó su voz, cálida pero curiosa. Veo que está muy viva. Ojalá no lo estuviera, dije secamente. Así me dolería un poco menos. Le conté todo, la distancia, el borrado, el almuerzo, la póliza. El certificado falsificado. Me pidió copias. Las escaneé y las envié antes de que terminara la llamada. Esa noche nos vimos en su oficina y firmé un poder notarial limitado. Maya no perdió tiempo. Contactó con la compañía de seguros. Presentó una reclamación por fraude y empezó a redactar cartas para el registro civil solicitando una auditoría del certificado de defunción. Contrató a un investigador privado para documentar los pasos que Tessa había dado, presentar documentos, recaudar fondos. Hacerse pasar por su pariente más cercano. El rastro ni siquiera estaba bien escondido, y durante todo ese tiempo no le dije nada a Tessa. No la llamé, no la confronté, no pregunté por qué. Sabía que llegaría el momento de hacer preguntas, pero no ahora. Ahora observaba, escuchaba, me preparaba. Algo en mí había cambiado para siempre. Había terminado de justificar su comportamiento. De restarle importancia a la falta de respeto, atribuyéndola al estrés o a los nervios de la boda. Había tomado una decisión calculada. Se sentó. Trazó mi obituario mentalmente y decidió que yo valía más muerto que vivo. No fue un error, fue una decisión. Y tenía todo el derecho, a elegirme ahora. Empecé a documentarlo todo, cada interacción, cada mensaje de voz, cada documento de Maya. Hice una carpeta, luego una copia de seguridad. Y luego otra. Incluso compré una pequeña caja fuerte y la cerré con llave debajo de la cama de invitados de Cherry. Cambié mi testamento. Eliminé por completo el nombre de Tessa y legé mis bienes, lo poco que tenía, a un fondo de becas para mujeres en crisis. Luego fui a la policía. Me senté en una pequeña habitación cuadrada con paredes neutras y expliqué que me habían declarado muerta, que alguien fingió mi muerte. Que mi propia hija había robado dinero fingiendo que ya no existía.
El agente, el detective Dillett, no parecía sorprendido, parecía cansado. Tenemos 1 o 2 al año, dijo, hojeando las pruebas. Normalmente son parientes lejanos, rara vez tan cercanos. Me miró con semblante sombrío. Tiene suficiente para un arresto, si quiere seguir adelante. Asentí. Sí, su recostó. ¿Por qué ahora? Lo miré a los ojos. ¿Por qué? Durante meses. Pensé que tenía que demostrar que aún importaba. No. Solo tengo que demostrar que no puede salirse con la suya. Salí de la comisaría más alta que en años. Todavía me temblaban las manos. Todavía me dolía el corazón, pero por primera vez desde que empezó todo esto, no estaba perdida. Tenía un rumbo. Ya no rogaba por su amor. Estaba recuperando mi vida, y esta vez no me callaría nada. No le dije nada, ni a Tessa, ni a mi familia. Ni siquiera a Cherry. Cuando la clave se activó en mi interior, supe que el camino a seguir no implicaría peleas a gritos ni enfrentamientos dramáticos. No, quería precisión, quería silencio, no por miedo, sino por estrategia. Había aprendido a las malas que las decisiones más importantes se toman en silencio a puerta cerrada. Mientras Tessa publicaba fotos de su despedida de soltera en Instagram, sonriendo con champán en la mano, con hashtags como Nobri de Tobe almohadilla Drus Yaluki Hill. Yo me reunía con Maya todos los martes por la tarde en su despacho, repasando cada paso, cada detalle legal del caso. Era meticulosa. Esto no será solo un fraude de seguros, explicó, señalando una hoja de estatutos estatales. Si el fiscal insiste, podría enfrentar cargos por presentar un certificado de defunción falso, robo de identidad y fraude electrónico. Tragué saliva. ¿De verdad crees que irá a la cárcel? Maya me miró tranquila pero firme. Puede que, sí, pero no depende de nosotros. Nuestro trabajo es darles a las fuerzas del orden todo lo necesario para que hagan el suyo. Mientras tanto, la investigadora privada que Maya había contratado descubrió aún más de lo que esperaba. Tess había abierto una nueva cuenta con el nombre comercial de Messe Legacy Events y había canalizado allí casi la mitad del pago del seguro. Planeaba expandirse, contratar personal y trasladar la botica a una zona más elegante de la ciudad. No solo se había llevado el dinero, sino que había empezado a construir una nueva vida con él. Una vida construida sobre la mentira de mi muerte. Era casi poético. Estaba organizando una boda sobre la base del engaño. Pero cuanto más se acercaba a ese gran día, más poder sentía que se acumulaba silenciosamente bajo mis pies. Presenté una declaración jurada formal para anular el certificado de defunción fraudulento, presentando documentos notariados, incluyendo una declaración jurada de identidad. Esto desencadenó una auditoría, que incluyó al registrador estatal, a la oficina del forense e incluso al secretario que, sin saberlo, había aprobado el certificado falso. Cada paso dejaba un rastro. Y cada rastro apuntaba directamente a Tessa. Aún así, no le dije ni una palabra. No la llamé para advertirla. No le exigí una disculpa. No le escribí una de esas largas y emotivas cartas que imaginaba que podrían abrirle los ojos. Esos tiempos habían pasado en cambio. Empecé a recuperar fuerzas. Me uní a una clase de yoga comunitaria por las mañanas. Volví a cocinar para mí, no por costumbre, sino con intención. Incluso empecé a hacer jardinería en el patio trasero de Cherry, plantando lavanda y romero junto a la cerca. Había algo profundamente sanador en poner las manos en la tierra y cultivar algo vivo cuando te habían tratado como un fantasma. También contacté con una vieja amiga, Joanna. Una mujer con la que no había hablado en casi 10 años. Estuvo a mi lado durante la enfermedad de Harold y con el tiempo nos distanciamos. No sabía si siquiera me recordaría, pero respondió a mi llamada como si no hubiera pasado el tiempo. Ella, dijo con la voz cálida y sorprendida. Justo la semana pasada estaba pensando en ti. Nos reunimos para tomar el té. Hablamos durante horas. Le conté solo una parte de la verdad. Lo justo para explicar el dolor en mis ojos y la vacilación en mi voz cuando me preguntó por Tessa. No hizo muchas preguntas. En cambio, me recordó quién era yo, la mujer que dirigía las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros como si fueran un tribunal, que coordinaba horas de teatro escolares y hacía disfraces de Halloween desde cero.
La mujer que siempre encontraba la manera de sobrevivir. Estaba volviendo a ser ella. Una mañana, 3 semanas antes de la boda, Maya me entregó un sobremanila delgado. Dentro estaba el informe policial. Era oficial, se habían presentado cargos. Se había firmado una orden de arresto. Solo faltaba el momento oportuno. Esperaremos, dijo Maya. Hasta el momento que más importa, asentí. Ya sabía cuándo. Seriada había marcado la fecha en mi calendario, 17 de junio, el día de la boda de Tessa, ya me había enterrado una vez. Ahora regresaría, no como un fantasma, sino como la madre que no podía borrar. Los días previos a la boda de Tessa fueron extrañamente tranquilos. Pero no como el silencio me había atormentado antes. Esta vez, el silencio se sentía decidido, controlado. Como la pausa antes de que una tormenta finalmente caiga sobre quienes construyeron su casa con ladrillos robados, mientras ella terminaba los arreglos florales y la distribución de asientos. Yo ultimaba las pruebas y la coordinación. El detective Dillard me mantenía al tanto, con un tono siempre tranquilo y palabras precisas. No tiene ni idea, dijo una tarde por teléfono. Todavía no. ¿Cree que este caso está enterrado? No. Le dije. Cree que lo estoy. Pero no lo estaba. Estaba muy viva, y por primera vez en mucho tiempo volví a sentirme poderosa. El cambio empezó con las señales más pequeñas. La oficina del registro civil le envió a Tessa una notificación formal indicando que su certificado de defunción estaba siendo investigado. Lo habría recibido un miércoles. Exactamente 10 días antes de la boda. Al día siguiente, la página de Instagram de su boutique desapareció. Borraron las publicaciones, desactivaron los comentarios y la página de la empresa se volvió privada, pero no me llamó, ni para negar ni para confesar. Nada, ahora solo podía imaginarme lo que significaba ese silencio. Maya confirmó que Tessa había contactado con un abogado, pero no había hecho nada público, ninguna declaración. Ninguna maniobra para controlar los daños. Probablemente intentaba adelantarse discretamente con la esperanza de que cualquier resto de su engaño pudiera esconderse bajo la alfombra antes de llegar al altar. Pero no iba a dejar que comenzara una nueva vida con una mentira incrustada en cada costura de su vestido de novia. Seguí observando a Buena, la amiga con la que me reencontré. Me sorprendió al pasar por la villa una mañana con un regalo. Dentro había un vestido azul marino intenso, largo y elegante, con mangas que caían suavemente sobre los hombros. Vi esto y pensé en ti. Dijo, necesitarás algo impactante que ponerte. Lo sostuve frente al espejo. Era hermoso, pero más que eso, parecía una armadura. Había algo surrealista en prepararme para una boda a la que no me habían invitado. En elegir joyas y zapatos, sabiendo que mi presencia desmantelaría toda ilusión que ella había creado. Pero no estaba nerviosa. Me sentía lista. Por primera vez, no era la mujer sentada en silencio, esperando a que la llamaran. Era yo quien tenía la verdad. Y ella no tenía ni idea de lo que se avecinaba. Ese sábado. Sherry llamó a mi puerta con una sonrisa amable. ¿Estás bien?, asentí. Nunca he estado tan segura. Nos sentamos en el porche, bebiendo agua con limón. Los pájaros cantaban más allá de los árboles. Todo estaba tranquilo, en paz, pero esta vez el silencio era mío. Esa tarde. Recibí un mensaje de Maya, todo confirmado. Tenemos luz verde para mañana. El equipo de Dillard seguirá tu ejemplo en el lugar. Hora de entrada, la 1:45. La ceremonia de la boda estaba programada para las 2 en punto. Perfecto. Cerré el teléfono y lo dejé. Era extraño pensar en lo lejos que había llegado desde aquella primera noche en la villa, cuando lloré sola sobre una bufanda. Pensando que la persona que más amaba me había rechazado cuando ni siquiera podía mirarme al espejo sin preguntarme qué había hecho mal. Pero ahora lo sabía mejor. Tessa no me había rechazado por algo que yo hiciera. Me rechazó porque sabía quién era. Y sabía que no podía mentirme eternamente, así que eligió un mundo donde yo no existiera. Y ahora estaba a punto de volver a entrar en él, no como una madre desesperada por afecto, sino como una mujer armada con la verdad. A la mañana siguiente, extendí el vestido azul marino sobre la cama. Lo aplané con la palma de la mano, sintiendo la tela fresca contra mi piel.
Luego empaqué mi bolso, el documento original de la póliza, el certificado de defunción con su firma falsificada, una copia certificada del informe de fraude, una pequeña foto de Tessa y yo del año en que se graduó de la universidad, solo, para mí, un recordatorio de quiénes habíamos sido. Al cerrar la cremallera, volví a sentirlo, ese cambio en el aire. Me había descartado, me había enterrado en la ficción. Pero la historia estaba a punto de cambiar, y yo sería quien contaría el final. El sol estaba alto y tranquilo, como si no tuviera ni idea de que estaba a punto de brillar sobre un ajuste de cuentas. Llegué al lugar 5 minutos antes. Era una hermosa finca blanca estilo granero en plena naturaleza, impecablemente decorada. Un arco de flores florecía cerca del altar, rosas rosa pálido y crema dispuestas como promesas. Hileras de sillas blancas estaban cuidadosamente alineadas en el césped, llenas de invitados vestidos de tonos pastel y lino, abanicándose suavemente bajo el calor de junio. Para ellos era una boda. Para mí, un tribunal. Salí del coche, alisándome el vestido azul marino y busqué en mi bolso para asegurarme de que todo seguía en su sitio, los documentos, el informe, la foto, mi identificación. Maya ya estaba cerca, sentada en el extremo derecho del césped, justo fuera del toldo de invitados. El detective Dillard y su compañero esperaban a pocos metros detrás de ella, mimetizados con sus sencillos trajes, con más aspecto de tíos que de oficiales. Caminé lentamente por el borde exterior de la multitud. Nadie me reconoció. Para ellos, solo era una invitada más, una amiga de la familia. Tal vez la tía del novio. Ese anonimato me impactó. Entonces lo oí, el cambio de música. Los invitados se pusieron de pie con las cabezas vueltas hacia la entrada trasera de la finca. Y allí estaba Tessa, vestida de encaje blanco, radiante, impecable, con un ramo de flores en las manos como un escudo. Su maquillaje era impecable, su sonrisa serena. Parecía un sueño. Una novia inocente y hermosa entrando en una vida que creía haber asegurado con mentiras. No sabía que yo estaba allí, todavía no desesperé. Ella caminó por el pasillo, lenta y elegantemente. Vi a Logan, su prometido, de pie ante el altar, secándose la frente con un pañuelo doblado, nervioso y orgulloso. Él tampoco lo sabía. Ninguno de los dos lo sabía. Cuando Tessa llegó al frente, la música se apagó. El ministro se aclaró la garganta. Queridos míos, comenzó, nos reunimos aquí hoy. Fue entonces cuando entré al pasillo. Todas las cabezas se giraron hacia mí. El silencio fue instantáneo. No alcé la voz. No grité. Simplemente caminé. Con paso firme, mi bolso colgando tranquilamente, sobre mi hombro, con la mirada fija en ella. El rostro de Tessa palideció. Parpadeó 2 veces, como si viera un fantasma. Me detuve a mitad del pasillo y hablé. Disculpen la interrupción, dije con voz clara y serena. Solo pensé que la madre fallecida de la novia debería saludar. Se oyeron jadeos. Algunos invitados se miraron sorprendidos. El ministro retrocedió un paso. Logan parecía completamente desconcertado, con la mirada fija entre Tessa y yo. Pero Tessa no se movió, se quedó allí parada, con el ramo temblando en las manos, paralizada. Detrás de mí, Maya se puso de pie. El detective Dillard y su compañero empezaron a caminar. Estoy viva, continué. He traído documentación que lo prueba. Así como algunas personas que desean hablar con la novia sobre la póliza de seguro que cobró tras falsificar mi certificado de defunción. Los susurros se convirtieron en murmullos. Las sillas crujieron. Una mujer en la primera fila jadeó y se aferró a sus perlas. Tengo copias de todos los formularios, dije, buscando en mi bolso, incluyendo el que firmó, declarando que fallecí en Portland, Oregón. Para quienes no me conocen, soy Elaine Messe, su madre. Y como pueden ver, no estoy muerta. Dillard llegó al altar. Colocó suavemente una mano sobre el codo de Tessa. Tessa Messe, dijo con profesionalidad pero firmeza, está siendo investigada por múltiples cargos de fraude, incluyendo robo de identidad y fraude de seguros. Ella finalmente se movió, apartando el brazo. Esto no está pasando, susurró. No, puedes hacer esto. En realidad, dijo Maya, ahora de pie detrás de mí, podemos, y lo estamos haciendo.
Tessa miró a la multitud, a Logan, a sus amigos, a sus futuros suegros. Nadie corrió a su lado. Nadie dijo una palabra porque la verdad había entrado en su día perfecto, y la historia que había construido no podía sobrevivir. La observé mientras intentaba hablar. Mientras intentaba recomponerse, pero la máscara que había llevado durante tanto tiempo finalmente se había roto. Y por primera vez no me sentí roto. Me sentí completo porque no había venido a destruirla. Había venido a recuperarme. A decir sin disculpas que nunca me había ido. Y que nunca más dejaría que nadie más escribiera el final de mi vida. Hay algo surrealista en ver cómo se llevan a tu propio hijo esposado. No es la ira lo que te golpea primero, ni siquiera la reivindicación. Es el silencio. Ese silencio vasto y hueco que te envuelve las costillas y te pregunta cómo llegamos aquí, mientras el detective Dillard guiaba a Tessa por el pasillo que ella había ensayado con tanto esmero, me quedé paralizado, no por miedo, sino por determinación. La mujer que ocupó mi lugar en el altar, la que le dijo al mundo que estaba muerta por un soborno, ya no era una hija que reconociera. La multitud se quedó boquiabierta. Los invitados retrocedieron como si el fraude fuera contagioso. La violinista bajó el arco. El novio, Logan. Parecía como si le hubieran dado un puñetazo en el pecho. Abría la boca y luego la cerró. No se movió. No la siguió. Nadie lo hizo. Tessa no me miró al pasar. Sus ojos miraban fijamente hacia el horizonte como si todo esto fuera una pesadilla que pudiera despejar parpadeando. Tenía las muñecas esposadas suavemente, con el ramo aún en la mano hasta que cayó con un golpe sordo contra el suelo de madera del altar. Los pétalos se esparcieron a mis pies. Maya se inclinó y susurró: lo lograste, pero no se trataba de venganza. Se trataba de que me vieran. Di un paso al frente, saqué un documento doblado de mi bolso y se lo entregué al oficiante. Para que conste, dije en voz baja. Esta es una copia certificada de la declaración jurada que anula el certificado de defunción falso. Está firmada y sellada. Estoy legalmente viva. Lo tomó con manos temblorosas y me hizo un pequeño gesto de asentimiento, el mismo que se da a los supervivientes. Metieron a Tessa en la parte trasera de un coche sin distintivos, sin sirenas, sin espectáculo. Solo un final silencioso para una mentira escandalosa. Pero el giro inesperado aún no había llegado. La justicia definitiva no llegó esposada ni con cargos formales. Llegó una semana después. Me senté en la oficina de Maya, con la luz del sol filtrándose por las persianas, mientras ella preparaba una serie de documentos. Las cuentas de Tessa han sido congeladas, explicó, hojeando las páginas. Está reclamando el pago del seguro y el contrato de arrendamiento de la boutique está siendo revisado por fondos fraudulentos. Observé las firmas. El nombre de mi hija se repetía una y otra vez, como un rastro de migas de pan que conducía a su avaricia. Esto, dijo Maya, deslizando un último sobre por la mesa, venía del abogado de Logan. Lo abrí. Era una notificación formal de la rescisión del compromiso, debido a un engaño irreparable y a un daño a la reputación. El señor Logan Pierce no procederá con el matrimonio con la señorita Tessa Mese. Solté un suspiro lento. Él no lo sabía. Según su declaración, ella le dijo que su madre había fallecido repentinamente durante un viaje y que el dolor era demasiado intenso para hablar de ello. No tenía motivos para dudar de ella. Me recosté en la silla, asimilando la situación. Tessa había inventado mi muerte, incluyendo las consecuencias emocionales, y la había usado para manipular a las personas de su vida. No solo a mí, sino a todos. Fue realmente poético. Me sumergió en la ficción y la verdad sepultó todo lo que había construido. Unos días después, Sherry y yo pasamos en coche por delante de su boutique. Las luces estaban apagadas. Los escaparates estaban vacíos. Un cartel en el cristal decía: cerrado temporalmente. Me quedé afuera un momento, recordando el día que la ayudé a colgar el primer cartel de abierto, con las manos pegajosas de despegar la etiqueta. Y su sonrisa amplia y orgullosa. Todo había comenzado con amor, con esperanza, con una madre que deseaba que su hija triunfara. Pero ahora la tienda estaba vacía. Al darnos la vuelta para irnos, una mujer se me acercó por detrás, de 20 y tantos años, vagamente familiar.
Quizá una de las asistentes de Tessa. Eres su madre, dijo. Asentí, sin saber qué pasaría después. Hizo una pausa. Para que lo sepas, no hiciste nada malo. Luego se alejó y yo me quedé allí, sin llorar, sin temblar, solo respirando. Esa noche, encendí una vela junto a mi cama, no por luto, sino por liberación. Porque la justicia no había sido ruidosa, no había sido cruel, había sido silenciosa, limpia y completa. Mi hija intentó borrarme, pero le demostré al mundo y a mí misma que no desaparecería en silencio. ¿Y la justicia final? No fue que lo perdiera todo. Fue que, finalmente recordé quién era y quién nunca más tendría que ser. La casa se sentía más liviana después de todo, no porque se hubiera limpiado o cambiado algo, sino porque había dejado de cargar con el peso del olvido. Ya no iba de habitación en habitación preguntándome si había cometido algún error irreparable como madre. Había enfrentado la mentira. La había sacado a la luz y la había sobrevivido. Y justo cuando creía que ese capítulo había terminado, que por fin podía pasar página y vivir una vida tranquila, sin más sorpresas, mi pasado llamó a la puerta de la forma más suave e inesperada. Empezó con una carta. Llegó un jueves, escondida entre un fajo de folletos del supermercado y una revista a la que no estaba suscrito. El sobre era color crema, escrito a mano con una letra cuidada y sin remitente. Por un momento pensé en tirarlo. Aún tenía los nervios a flor de piel por todo lo que había pasado. Pero algo en la letra me atrajo. Me senté a la mesa de la cocina, con una taza de té de menta a mi lado, y lo abrí. Querida Elaine. No sé si me recuerdas. Soy Jodie, la hija de tu difunto esposo. Solo nos vimos un par de veces cuando aún intentaba comprender qué significaba formar parte de una familia ensamblada. Hice una pausa. Jodie. Claro que la recordaba. Harold tenía una hija de su primer matrimonio que nació mucho antes de que nos conociéramos. No era muy cercano a ella y durante la mayor parte de nuestro matrimonio. Fue más una foto lejana en un cajón que una presencia en nuestra vida. La invitamos a la graduación de Tessa hacía años. Le envió un regalo, pero no asistió. Seguí leyendo. Me enteré de lo que pasó con Tessa. No fingiré saberlo todo. Pero vi las noticias y reconocí tu nombre. Solo quería decirte que lo siento. Lamento lo que has pasado y que nunca conectamos del todo. Quizás sea en parte culpa mía, pero si aún hay espacio en tu vida para una rama lejana de tu árbol genealógico, me gustaría volver a intentarlo. Me recosté en la silla, atónita. No tenía motivos para acercarse, no tenía ningún interés en mi vida. No pedía dinero. No me ofrecía consejos. Me ofrecía una conexión. Después de todo lo que había perdido, después de ser borrada, utilizada y abandonada por mi propia hija, allí estaba alguien a quien no había visto en más de una década. Que me contactaba solo para decirme, no estás sola. Sollocé, mientras abrazaba la carta contra mi pecho, no por tristeza, sino por una suave gratitud que hacía tiempo que no sentía. Escribió un número al final del mensaje. Al que llamé a la mañana siguiente. Tras el primer tono, contestó. Elaine, murmuró. Respondí con la voz entrecortada. Jodie, muchas gracias por escribirme. 2 días después, almorzamos en un pequeño café llamado Neutral Ground, a medio camino entre su pueblo y el mío. Su mirada y la forma en que cruzaba los brazos, mientras reflexionaba, eran iguales a las de Harold. Durante 3 horas hablamos de nuestras familias, de la pérdida y de lo que significaba reconstruir tras la destrucción. Me habló de su hija de 8 años, Anna, quien ya se hace preguntas profundas sobre el mundo y es increíblemente inteligente. Me preguntó si podría visitarla algún día. Sin dudarlo. Respondí que sí. Éramos solo 2 mujeres unidas por el dolor y la historia, aprendiendo a reencontrarnos con nuestras vidas como opciones en lugar de sombras. No había ninguna incomodidad entre nosotras. No había necesidad de aparentar más cercanía de la que realmente teníamos. Jodie me envió por correo electrónico una foto de Anna agarrando un libro esa noche. Una vez le había sugerido el libro a su padre. Un momento de silencio que cerró el círculo. Guardé la foto. La miré más tiempo del que pretendía. Vi algo en los ojos de esa niña que no había visto en los de Tessa en años: curiosidad, apertura, un futuro y quizás, solo posiblemente, otra oportunidad de ser madre.
No la esperada ni la debida, sino la que florece por respeto, no por deber. Esa noche, mientras tomaba té en el patio, cubierta con mi chal, escuché el canto de los grillos. Ya no estaba sola, porque los familiares no siempre se disculpan. A veces puede llegar sutilmente, en forma de carta, un almuerzo o la mirada de un niño que no sabías que necesitabas. Esta vez tampoco lo estaba buscando. Tenía una idea, estaba arrodillado junto a una hilera de lavanda que había plantado semanas antes en el jardín de Cherry. Mientras el sol empezaba a ponerse, por primera vez en lo que parecía una eternidad, caminé despacio no por pena, sino por paz, y la tierra estaba cálida y fragante. Ya no esperaba una llamada. No esperaba un reencuentro inalcanzable. No estaba practicando mi respuesta tesa si alguna vez volvía a llamar a mi puerta. Había puesto fin a todo eso porque por fin había dejado atrás esa parte de mí que pensaba que el amor era algo que había que ganarse, sobre todo de un hijoslayó que solía envolver regalos para alguien que ya no me veía, enviar mensajes con dedos temblorosos y poner excusas. Ya no estaba. La había enterrado con ternura, no con resentimiento, sino con empatía. Con el amor que sentía, había hecho lo mejor que pudo. Ahora era una persona diferente, una persona completa. Con mi bolsa de tejer a mi lado y una manta sobre los hombros, me senté en el porche después de cenar. Para Anna, la hija de Jody, había empezado a crear una mantita de bebé. Sería suave, color crema y amarillo, nada sofisticado, simplemente cómoda como la que le daba Tessa. Fue entonces cuando comprendí que el amor no era el problema. Para superar esto, no tenía que renunciar a mi amor. Solo tenía que dejar de implorar por él. Y sentí algo que no había sentido en años: libertad. En ese momento de quietud, con el crujir de las agujas y el aroma a romero que emanaba de los jardines de hierbas, reflexioné sobre la mujer que había sido al llegar a la villa de Cherry. Una persona aterrorizada, humillada e insegura. En mi vida había sido un fantasma, seguro de que Tessa me recordaría si permanecía callado, modesto y cariñoso. Sin embargo, ahora me di cuenta de algo mucho más poderoso. Mentir sobre tu muerte no solo indica que alguien ha decidido olvidarte, indica que se arriesgan a que no lucharás por ser recordado. Pero yo lo hice con sinceridad, paciencia y fuerza, no con ira ni venganza. A menudo se piensa en la justicia como un tribunal o un castigo. Sin embargo, para mí, la justicia fue una tranquila noche de domingo tejiendo un regalo para una niña que me consideraba más que un simple papel secundario o una carga. Mi propia respiración, la cadencia de mi nueva existencia y cada paso que daba, alejándome del silencio y acercándome al respeto propio, eran fuentes de justicia. No, Tessa no escribió, incluso después de que comenzaran los procedimientos judiciales. Nunca me llamó. No sé si lo hará, y no sé qué buscará si lo hace. Lo que sí sé es que no encontrará una madre dispuesta a todo para ser aceptada. La mujer que siguió dando, mucho después de estar agotada, no será encontrada por ella. He creado mi propia mesa, así que ella encontrará a alguien que ya no espere un lugar en la suya. Y me siento allí todos los días con personas que quieren estar conmigo, no por obligación. Personas como Maya, Jody y su hija, Cherry, y sobre todo, yo misma. Porque he descubierto que reconciliarse con quien te hizo daño no es lo más importante. La parte de ti que se quedó demasiado tiempo es la causa. Até el último hilo de la manta de bebé y la doblé sobre mi regazo esa noche, mientras el cielo se teñía de índigo y las estrellas empezaban a asomar. Como yo era íntegra, delicada y hecha con amor, no con desesperación. Sonreí porque lo había logrado, no porque todo hubiera salido según lo planeado.